Ok, veamos. Vaya, veamos. Eh, ok. Eh, Vamos a trabajar en este tiempo. Quiero que avancemos y trabajemos en tecnología comercial, en contabilidad. Y por esa razón es que yo quisiera hacer como un recordatorio de lo que hemos realizado hasta la fecha. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en un tema que se llamaba los comprobantes diarios, ¿verdad? Y yo les decía en su momento que eh, cuando nosotros estamos en las empresas, el personal contable, los comprobantes diarios los realizan en un documento más formal que ellos conocen con el nombre de libro diario, ¿verdad? Y después de los comprobantes diarios, el ciclo contable de una empresa nos indica de que nosotros tenemos que realizar la mayorización, ¿verdad? Y la mayorización en las empresas la trabajan en el libro mayor, ¿verdad? Y consiste en que para cada una de las cuentas de mayor que se utilizaron en los comprobantes diarios, en los registros contables, se abre una hoja, un folio o un esquema de T, a través del cual vamos a poder llevar un control más exacto y más detallado de las operaciones que esa cuenta en particular ha sufrido, cuántos son los valores que se le han cargado o abonado, cuántos aumentos ha tenido y cuántas disminuciones. Y tener ese control tan exacto y detallado nos va a permitir tomar las mejores decisiones como empresa, ¿verdad? Ahora bien, eh, antes de, o mejor dicho, después de este proceso de la mayorización, en el proceso contable de una empresa, continúa, ¿verdad? Lo que es el balance de comprobación de sumas y saldos. El balance de comprobación de sumas y saldos de una empresa. ¿Sí? El balance de comprobación de sumas y saldos, de igual manera, es un estado financiero, ¿verdad? Recordemos eso. ¿Sí? El balance de comprobación de sumas y saldos es un estado financiero más de la empresa. Y por esa razón es que digamos, en días anteriores, yo les había pedido que hicieran como una investigación previa de este estado financiero que se llama balance de comprobación, sumas y saldos, ¿verdad? Para que tengamos una idea de qué se va a tratar. Y es importante que nosotros estemos claros que, como yo se lo he dicho desde un principio, en contabilidad
Nada es independiente. No se da aquello de que una cosa es independiente de la otra y no están relacionados entre sí y no tienen nada que ver, sino que en contabilidad todos los procesos llega un momento en el cual están relacionados entre ellos y convergen entre sí y se complementan, ¿sí? Es por eso que, si usted se fija, nosotros el ciclo contable de una empresa lo empezamos elaborando con el balance inicial. Y del balance inicial salió el primer comprobante diario de la partida contable de apertura. Luego se contabilizaron todas las operaciones comerciales que la empresa realizó durante el mes. Y esos comprobantes diarios de las operaciones que se contabilizaron durante el mes sirvió de base para alimentar y realizar la mayorización en el libro mayor. Y ahora la mayorización le va a servir a usted de base para elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos. Porque es importante que usted sepa eso. A la hora de elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, la pregunta del millón: ¿y de dónde voy a tomar yo la información para hacer el balance de comprobación de sumas y saldos? Bueno, para elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, usted la información la tiene que tomar de la mayorización, que se hizo en el libro mayor. ¿Sí? Entonces, el balance de comprobación de sumas y saldos tiene muchas utilidades y tiene muchos beneficios. ¿Sí? Primero porque el balance de comprobación de sumas y saldos a mí me tiene que cuadrar. Y si a mí me cuadra, quiere decir que la mayorización está buena, porque de la mayorización he sacado la información. Y también quiere decir que los comprobantes diarios están buenos, porque los comprobantes diarios alimentaron la mayorización y la mayorización el balance de comprobación de sumas y saldos. Pero también quiere decir que si el balance de comprobación de sumas y saldos a mí no me cuadra, quiere decir que yo me he equivocado en algo y tengo que ir a revisar todo lo que he hecho atrás, anteriormente. Tengo que ir a revisar la mayorización. Y si yo no identifico en la mayorización dónde está el error, tengo que ir a revisar los comprobantes diarios. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Vaya. Veamos un, un borrador de cómo ustedes van a elaborar el estado, o mejor dicho, el balance de comprobación. ¿Sí? Un borrador sencillo, veamos. De cómo ustedes lo van a elaborar el balance de comprobación. Regálenme un segundo.
Vaya, veamos. Vaya, veamos. A la hora de hacer el balance de comprobación, como le digo, usted únicamente va a trasladar saldos. Si usted se recuerda cuando usted estaba haciendo la mayorización, usted lo que hizo fue trasladar saldos de las partidas, de los comprobantes diarios, a los esquemas de T, al libro mayor. Y ahora que usted va a hacer el balance de comprobación, lo que va a hacer también es trasladar saldos. ¿Sí? Trasladar saldos. Recuerde cuál es el propósito de la elaboración de un balance de comprobación. Este documento se elabora con el propósito de comprobar si todos los cargos y abonos en los comprobantes diarios han sido registrados, ¿verdad?, correctamente en las cuentas de mayor, respetando el principio de la partida doble. También recuerde que un balance de comprobación se debe de hacer en el momento que sea necesario, ¿sí? Y normalmente se realiza a final de cada mes. Y también es una gran ayuda que facilita la preparación de los estados financieros. También recuerde que este documento lo podemos conocer con dos nombres diferentes. Uno es el balance de comprobación, sí, o balanza de comprobación, ¿verdad? Entonces, a la hora de elaborar el balance, no olvide, por favor, los elementos del balance, ¿verdad?, que debe de contener. Número uno, el nombre del negocio. El nombre de la empresa, ¿verdad? Según su razón social, no nombre comercial. Después, el nombre del documento. En este caso, balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Sí? Luego va a llevar el nombre de las cuentas, ¿verdad? De igual manera, tiene que llevar el folio de la hoja de mayor, de donde usted ha ido a traer cada una de las cuentas. Acuérdese que en el libro mayor, cada cuenta está detallada en una hoja, en un folio, y ese documento, esa hoja o folio están enumerados. A eso se refiere, a esa numeración. ¿Sí? Y
no debe de olvidar, por favor, acá como número 5, ¿sí? La suma de los movimientos deudores y acreedores. Y de igual manera, el saldo, ¿verdad? Deudor o acreedor de cada cuenta. Ahora bien, la verdad que elaborar este estado de resultados es bastante sencillo y solamente para que vayamos teniendo una idea. Imagínense que ya lo estuviéramos haciendo. En ese caso, Alison, ¿cuántas cuentas le vamos a meter al balance de comprobación nosotros? No sé, profe. Vaya, respondamos eso entonces. A la hora de hacer el balance de comprobación, usted, para saber cuántas cuentas le va a meter, tiene que irse a la mayorización. ¿Para qué le va a servir irse a la mayorización? Tiene que ver usted cuántas cuentas en la mayorización usted le abrió un esquema de T. Tiene que irse usted al libro mayor y ver cuántas cuentas mayorizó. Y según el número de cuentas que mayorizó, así va a ser el número de cuentas que le va a meter al balance de comprobación. En este caso, cuando usted hizo la mayorización, cuando usted trabajó esa parte del ejercicio, ¿a cuántas cuentas de mayor le abrió esquemas de T? 14, profe. Correcto, fueron 14 cuentas. Entonces usted, al balance de comprobación, usted le va a meter 14 cuentas. ¿Sí? Vaya. Aquí me pone usted, este, vaya. Aquí me va a poner el código. ¿Cuál código? El código de la cuenta, porque cada cuenta tiene un código contable. Y ese código usted me lo va a ir a sacar de allá del catálogo. ¿Sí? Luego acá usted me va a poner la cuenta. ¿Sí? Cada una de las cuentas que usted mayorizó. Cada una de las cuentas a las que le abrió un esquema de T. Esas son las cuentas que me va a poner aquí, una por una, en orden, así como están en el libro mayor. Luego acá, aquí ya pasa algo. Aquí hay una columna que se va a llamar movimientos, ¿verdad? Pero esta columna que le vamos a llamar movimientos, tenemos que subdividirla en dos columnas más. Y estas dos columnas se van a llamar debe y haber. ¿Sí? ¿Y cuáles son los valores que usted va a registrar ahí? Aquí le va a servir bastante los saldos que usted estableció en cada T, en cada cuenta de mayor. ¿Verdad?
Entonces, esta columna se va a llamar movimientos y esta columna que se llama movimientos, usted la va a subdividir en dos columnas más, una que se llama debe y la otra que se llama haber. Y luego usted va a tener otra columna acá que se va a llamar saldos. Y esta columna que se llama saldos, usted también la va a subdividir en dos columnas, una que se llama debe y otra que se llama haber. ¿Sí? Vaya. Ok. Hagamos un ejemplo. La primera cuenta que se mayorizó, ¿cuál fue? Efectivo equivalente. Vaya. Entonces, pongamos acá, vaya. El nombre, efectivo y equivalentes, ¿verdad? Vaya. Ahora bien, si yo me voy al catálogo, ¿cuál es el código de efectivo y equivalentes? 110. Entonces le pongo 110. Vaya, ahora me voy a la T de efectivo y equivalentes en el libro mayor. Si usted se recuerda, la indicación fue de que a cada T usted le tenía que establecer tres saldos. El saldo de la columna del debe, el saldo de la columna del haber y el saldo final de la cuenta. Entonces aquí en la columna que se llama movimientos y que está subdividida en dos columnas más que son el debe y en el haber, aquí usted lo que va a registrar es el saldo que la cuenta efectivo y equivalentes tenía en la columna del debe y en la columna del haber. En este caso, efectivo y equivalentes, ¿qué saldo tenía en la columna del debe? 25.624. 25.624 cabales o habían centavos. Centavos, 53. Ah, ok. Va. 53. Ok. ¿Y cuál es el saldo que tenía el haber? Efectivo y equivalentes. 760.65. Ok. Vaya. Si usted se fija acá, únicamente hemos trasladado saldos. ¿Sí? En la columna de movimientos, que se subdivide en la columna del debe y en la columna del haber, únicamente hemos trasladado saldos. El saldo que tenía efectivo y equivalentes en el debe y en el haber. ¿Sí? Ahora, si se diera el caso de que al mayorizar una cuenta solamente tenga valores del lado del debe, aquí en el balance de comprobación, ¿cómo tendría que hacer yo? En el lado del haber, tendría que poner aquí yo 0.0, ¿verdad? Para no dejar el espacio en blanco, ¿sí? Ahora bien, acá, en la columna de los saldos, que está subdividido de igual manera en el debe y en el haber, yo lo que voy a escribir es el saldo final de cada cuenta. Si el saldo final de cada cuenta está cargada en la mayorización, pues aquí lo voy a cargar en el debe. Si el saldo final de la cuenta está abonada
en la mayorización, pues aquí lo registro en el haber, ¿verdad? Entonces acá el saldo final de efectivo y equivalente, ¿de cuánto era? Profe, Dígame. le voy a explicar cómo, o sea, en la mayorización de la cuenta de efectivo equivalente, en el lado del debe me salieron todas las cuentas, va. La sumé, me dio 26.385.18, pero ya restándole el lado del haber me da lo que le dije yo y que puso en el lado del debe, que es 25.624.53. No sé. No, vaya, vaya, espérenme, vaya. Entonces regresémonos, porque aquí hay algo malo, vaya. Aquí en movimientos, sí, en movimientos únicamente vamos a registrar, en movimientos únicamente vamos a registrar el saldo de la columna del debe y el saldo de la columna del haber que cada una de las cuentas tienen allá en la mayorización. Nada más. Entonces, yo porque no lo estoy viendo en pantalla ahorita dentro de mis archivos, por eso que les consultaba. En la clase de la mayorización, cuando estuvimos viendo los ejemplos, trabajamos con esa cuenta de efectivo y equivalentes. Entonces, ¿cómo voy a sacar yo el saldo del debe? Sumo todos los valores que están registrados y anotados en la columna del debe. Cuando yo sumo todos esos valores, ¿qué valor me da? Ah, pues sí, me da 26.385.18. Vale. 26.000. ¿Cuánto? 385.18. Ajá. Punto 80. 18. Ok. Ahí estamos. Vale. Y aquí en el haber voy a registrar únicamente el total de la columna del haber, el saldo del haber, que resulta de sumar todos los valores que fueron anotados en el haber. En ese caso, ¿de qué valor estaríamos hablando? Ese valor, profe, eso me da. Ok, Sí. vaya. Entonces luego yo me vengo acá a los saldos y aquí en los saldos, en el debe o en el haber, según corresponda, voy a registrar únicamente el saldo final de cada cuenta. ¿Sí? En este caso, si el saldo final de la cuenta en la T está cargado, aquí lo registro en el debe. Si el saldo final de la cuenta en la T está abonado, aquí lo registro en el haber. Entonces, el saldo final de la cuenta de efectivo y equivalente, ¿de cuánto fue? De 25.624.53 del lado del debe. Y está registrado del lado del debe. Entonces, serían 25.000. 624.53. Ajá. Ok. Entonces acá, en el lado del haber, en la columna de los saldos, yo voy a poner, ¿verdad? 0.00. ¿Sí? Entonces, vuelvo y le repito, aquí solamente hemos trasladado saldos. Lo que usted ya tiene hecho en la mayorización es lo que va a trasladar para acá. ¿Sí? Así como en la mayorización usted tenía un saldo de la columna del debe de 26.000 y fracción, un saldo de la columna del haber de 760 y fichas, y un saldo final de la cuenta de 25.624.53, esos mismos valores los hemos trasladado aquí. Aquí lo importante es de que a la hora de trasladar los valores
de la mayorización al balance de comprobación, yo lo haga de la manera correcta, porque si no, al final no me va a cuadrar. Ahora, esto que hemos realizado ahorita, ¿sí? Es lo que usted va a realizar con todas las cuentas, con las 14 cuentas que va a llevar el balance de comprobación. Y al final de todas las cuentas, sí, no olvide algo. Usted va a agregar una última cuenta que se va a llamar sumas. Y es aquí donde usted va a comenzar a totalizar, mire, cada una de las columnas del debe y el haber, de los movimientos y del debe y el haber de los saldos. Y tiene que cuadrarle, pero ¿de qué manera? Y Con quiero una hacer esta... igualdad, ¿verdad, profe? Correcto, tiene que haber una igualdad de saldos, pero quiero hacerle una aclaración. No vaya a pensar usted de que la igualdad de saldos, para que le cuadre el balance de comprobación, tiene que ser de que las 4 columnas del balance de comprobación le tienen que cuadrar entre sí con la misma cantidad, porque no es así, sino que la igualdad de saldos que tiene que tener para que el balance le cuadre, sí, es entre las cuentas de movimiento y entre las cuentas de saldos. Es decir, si usted se fija, la columna de movimientos está subdividida en 2 columnas más, que son el debe y el haber. Entonces, esas 2 columnas entre sí tienen que cuadrar entre ellas. Entre ellas 2 únicamente tiene que haber igualdad de saldos. Y luego nos vamos a la columna de los saldos finales, que también está subdividida en el debe y en el haber. Entonces, entre ellas 2 tiene que cuadrar. Entre ellas 2 tiene que haber igualdad de saldos, ¿verdad? El debe y el haber de la columna de movimientos tiene que cuadrar y haber igualdad de saldo únicamente entre ellas. El debe y el haber de la columna de saldos tiene que cuadrar y tener igualdad de saldos únicamente entre ellas 2. Si no es así, como le decía, es porque en algo nos hemos equivocado y tenemos que ir a revisar. Y que no se le olvide, ¿verdad? Que acá en el encabezado siempre tiene que ir la información que ya conocemos, ¿verdad? Los elementos del encabezado de un balance. Allí me tiene que poner el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Comercial Polo. El nombre del documento. Es decir, balance de comprobación de sumas y saldos. Sí. Y el periodo al que corresponde. ¿Verdad? Y no podemos dejar sin mencionar que cuando ya esté finalizado el balance de comprobación, hay que firmarlo. ¿Sí? Hay que firmarlo. En este caso, este balance, ¿quiénes lo van a firmar? Ah, bueno, este balance tiene que firmarlo 3 personas. Elaborado por, es decir, la persona que elaboró el balance de comprobación. Revisado por, es decir, la persona que revisó el balance de comprobación a quien lo elaboró. ¿Sí? Y tercero, autorizado por
la persona que autorizó, ¿verdad?, el balance de comprobación. Entonces son 3 firmas. En muchas empresas, la verdad que esto es relativo. ¿Por qué relativo? Porque es verdad que en muchas empresas una persona elabora el balance de comprobación, otra persona lo revisa y otra persona lo autoriza. Pero eso es en unas empresas. En otras empresas, la misma persona que elaboró lo revisó y solamente lo pasan a otra persona para que lo autorice. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Ok. Mire, yo una recomendación adicional que le puedo dar es la siguiente. A veces este balance no le va a cuadrar, pero usted no tiene que desesperarse, sino que usted tiene que ser inteligente y sobre todo paciente. Porque si no le cuadra, hay que ir a buscar alguna diferencia, algún error. Entonces hay que tener paciencia y ojo clínico, como dicen, para encontrar, para identificar el error donde me he equivocado, porque si no, puedo pasarme mucho tiempo allí buscando el error y nunca lo voy a encontrar. Lo que yo tengo que hacer es, mire, es como cuando yo pierdo un objeto personal y lo voy a buscar para no pasar toda la tarde buscándolo. ¿Qué tengo que hacer? Saber buscar, ¿sí? Y comienzo a hacer memoria, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que lo utilicé? La última vez que lo utilicé, ¿a dónde lo dejé? Si se lo he prestado a alguien, para ir reduciendo las posibilidades y encontrarlo más rápido. Entonces aquí es igual. A la hora de hacer el balance de comprobación, si no me cuadra, tengo que saber por dónde comenzar a hacer la búsqueda del error. ¿Cuáles son las diferentes causas por las cuales quizás el balance no me va a cuadrar? ¿Cuáles van a ser las diferentes causas por las cuales quizás el balance no me va a cuadrar? Bueno, una puede ser, mire, usted, fíjese bien lo que le voy a decir. Primero usted busque el error en el balance de comprobación. Eso es lo primero que haga. Primero busque el error. Si no le cuadra, primero busque el error directamente en el balance de comprobación, de sumas y saldos. ¿Cuáles pueden ser esos errores? Que yo haya sumado mal. Sí, O quizás hemos colocado mal los saldos de las cuentas como estábamos haciendo al inicio, profe. correcto. Hay que considerar, primero busque el error directamente en el balance de comprobación. Entonces usted así comienza a agotar las posibilidades. Puede ser que yo, a la hora de haber sumado las columnas, ¿verdad?, del debe y haber, de los movimientos y saldos, me equivoqué. Hice mala suma. Si aún así persiste el error, ¿qué otra cosa puedo considerar? Que en el balance de comprobación un valor correspondía ser registrado en el debe y lo registré en el haber.
que un valor correspondía en el balance de comprobación, que un valor correspondía que yo lo registrara en la columna del debe y lo registré en el haber, o viceversa. Correspondía que lo registrara en el haber y lo registré en el debe. Y si aún así sigo sin cuadrar este documento, ¿qué más puedo hacer? Vayamos a revisar la mayorización. Sí, las cuentas T, porque puede ser que nos equivocamos al trasladar los saldos, ¿verdad? Porque acuérdese que ustedes son 3 saldos los que tiene que trasladar de cada cuenta que tiene mayorizada al balance de comprobación. Entonces quizás nos equivocamos a la hora de trasladar los saldos. ¿En qué sentido? Bueno, quizás el saldo de la columna del debe, a la hora de trasladarlo, yo lo puse en el haber. O tomé un saldo equivocado para trasladar. ¿Sí? O tal vez otra posibilidad puede ser que no me cuadra porque hay alguna cuenta de mayor a las que yo le realicé un esquema de T en donde yo solamente trasladé los saldos, pero se me olvidó sacar los saldos finales. ¿Sí? Es decir, yo trasladé los saldos de los comprobantes diarios de las partidas a las T, pero no se me olvidó y no saqué el saldo del debe, no saqué el saldo del haber y no saqué el saldo final de la cuenta. Es decir, la cuenta no está liquidada. Entonces puede ser otro error, otra posibilidad, que hay alguna cuenta de mayor, ¿verdad? Que no está liquidada. Y si también ya revisé la mayorización y aún así no encuentro el error y me sigue sin, y sigue el balance de comprobación sin cuadrarme, entonces tengo que irme más atrás todavía, a las partidas, a los comprobantes diarios, y tengo que ir a revisar ahí, tal vez ahí me he equivocado, y ahí ¿cuál va a ser el error? Que el registro contable esté malo. ¿En qué sentido puede estar malo? En el sentido de que la partida no cuadra. ¿Sí? O quizás he utilizado una cuenta equivocada. Entonces todos esos detallitos tenemos que irlos viendo. ¿Sí? Y por eso es que yo le digo de que es bien importante, es muy, pero muy importante que desde allá arriba, desde donde está haciendo el balance y las partidas, usted vaya pasando siempre una revisión, un filtro, ¿verdad? Para verificar que todo está bien, que todo está correcto, porque todo viene complementándose en cadena. Un proceso me ayuda a hacer y alimentar otros procesos, ¿sí? Y si una cosa está buena, todo lo demás va a estar bueno.
si en una cosa yo me he equivocado, todo lo demás va a tener cierto grado de error. Entonces tengo que ir a revisar, ¿verdad? Entonces también el balance de comprobación es un filtro muy bonito porque nos permite también identificar posibles errores que nosotros hemos cometido en los procesos contables, ¿verdad? Estimados jóvenes, ¿tenemos alguna duda con lo que les he planteado para que elaboren su balance de comprobación? En lo personal, no, profe. Por el momento, no. Ok. ¿Y en el caso de los demás compañeritos? Igual, No, profe, profe. por el momento no. Ok. Bueno. Entonces, estimados jóvenes, yo los invito, por favor, yo los invito para que comencemos a elaborar el balance de comprobación. ¿Sí? Comencemos a elaborar el balance de comprobación. Durante esta semana, en los espacios que vamos a tener para reunirnos, yo voy a estar compartiendo con ustedes los resultados de este ejercicio. Es decir, este mismo ejercicio yo lo voy a ir haciendo a la par de ustedes y se los voy a ir mostrando, pues, para que vean cómo quedaba al final, ya terminadito, elaborado, cada parte, cada proceso, cada etapa. Y de esta manera vayamos haciendo la comparación, que es importante. La comparación del ejercicio, digamos, ya terminado correctamente, para que lo comparemos con lo que ustedes han hecho y han presentado y podamos ir haciendo la comparación, podamos ir sacando observaciones, fijándonos en aquellos detallitos que me equivoqué. Si me equivoqué, pues lo corregimos y de esa manera tenemos la certeza y la seguridad de que ya tenemos el conocimiento bien consolidado, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero los invito para que empecemos a hacer el balance de comprobación de sumas y saldos de la comercial Polo, ¿verdad? Ok. Bueno, jóvenes, Profe, dígame. lo realizamos en Excel. Sí, hija, en Excel háganlo, en Excel. Y si lo terminamos ahora, se lo enviamos por mensajería. Sí, no hay problema, por ahí lo puede compartir. Bueno, gracias. Sí, vaya. No sé si hay alguna otra consultita por ahí, estimados alumnos. Ok, bueno, no siendo más jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a dar por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias por el tiempo. Es un gusto trabajar con ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz tarde. Bendiciones para ustedes y su familia. Cuídense. Adiós, profe, Gracias, profe, también. igualmente Adiós, por su profe. tarde esta mañana.